¿Vale? Vamos a meternos de lleno en esto. Existe una idea equivocada, pero muy extendida, de que los cohetes simplemente se abren paso a base de fuerza bruta, como si empujaran hacia arriba con toda su alma y de repente giraran hacia los lados para entrar en órbita usando únicamente la potencia descomunal de sus motores. Pero la realidad es muchísimo más fascinante. Bienvenidos a este análisis a fondo, donde vamos a desgranar el auténtico código de trucos de la física. Un truco elegante que ahorra toneladas de combustible precioso y, lo que es más importante, evita que misiones multimillonarias acaben en un desastre espectacular. Y ahí está el gran problema. Para entrar en órbita, un cohete no necesita solo subir, de hecho, necesita moverse hacia los lados a velocidades absolutamente extremas. Pero pensemos en el problema central de la mecánica orbital cuando estamos en un planeta con atmósfera. Si vas a velocidades supersónicas y decides de buenas a primeras torcer el morro del cohete usando solo la fuerza de los motores, las cargas aerodinámicas laterales literalmente partirían el vehículo por la mitad. Imaginemos sacar la mano por la ventanilla de un coche en la autopista y ponerla en vertical. La fuerza del viento te empuja el brazo hacia atrás de inmediato, ¿verdad? Ahora multipliquemos esa misma fuerza por miles y apliquémosla sobre un tubo de metal gigante lleno de combustible altamente explosivo. La pregunta es, ¿cómo resolvemos este rompecabezas sin partir la nave por la mitad? Sección 1. ¿Qué es el giro gravitacional? Aquí tenemos el concepto central, la clave que hace posible el vuelo espacial tal y como lo conocemos, el giro gravitacional, que también se conoce como maniobra de sustentación cero. Le da una vuelta completa a nuestro entendimiento básico. Convierte a la gravedad de ser nuestro peor enemigo, una fuerza opresora a la que hay que vencer a toda costa, en una especie de aliada, como un copiloto invisible. En lugar de gastar el valioso empuje del motor para cambiar constantemente de dirección, el cohete se inclina ligeramente una sola vez. A partir de ahí, deja que la propia gravedad tire del morro de la nave hacia abajo a medida que acelera, curvando la trayectoria de una forma totalmente natural. El resultado es que la mayor parte de la energía del motor se dedica a lo que realmente importa, acelerar hacia la órbita. Pasemos a la sección 2, las fases de un lanzamiento. Para entender cómo se ejecuta esta maravilla en la práctica, vamos a repasar el cronograma, basándonos en parámetros de simulación bastante precisos. En el segundo 0, despegamos. El cohete realiza un ascenso puramente vertical, luchando cara a cara contra la gravedad. Pero atención al segundo 10. Aquí empieza una maniobra pequeñita pero absolutamente crítica, llamada pitchover o inclinación inicial. Los motores pivotan un poco para desviar el empuje solo unos pocos grados. De forma ideal, esta debería ser la única vez que el empuje se utiliza para cambiar de dirección. Llegamos al segundo 14 y la maniobra termina. Los motores vuelven a su posición, alineándose perfectamente con el eje del cohete, y es en este preciso instante cuando la aceleración horizontal empieza a dispararse. Y esto nos desvela el gran secreto para no destrozar la nave. Después de esos primeros 14 segundos cruciales, el cohete mantiene lo que en ingeniería se llama un ángulo de ataque cercano a cero. Básicamente significa que el vehículo va apuntando de forma perfecta hacia el viento relativo durante el resto del ascenso. Al no ofrecer ninguna resistencia lateral contra la densa atmósfera, las cargas estructurales se reducen al mínimo. Y esto es oro puro porque permite a los ingenieros construir cohetes mucho más ligeros, eficientes y económicos. Sección 3. El delicado equilibrio de fuerzas. Claro que, como podemos imaginar, todo este proceso no es precisamente un paseo por el parque. Todo el ascenso consiste en mantener un delicado equilibrio entre fuerzas físicas inmensas. Es como buscar el punto perfecto, una especie de zona ricitos de oro. Por un lado tenemos el arrastre gravitacional. Si el cohete sube en vertical durante demasiado tiempo y gira muy tarde, desperdicia cantidades brutales de combustible simplemente para no volver a caer. Pero cuidado, por otro lado, si se inclina demasiado pronto y gana velocidad horizontal muy rápido, mientras sigue en la parte baja y densa de la atmósfera, se dará de bruces con el temido Max Q, el punto de máxima presión dinámica. Hacer esto pone en grave riesgo la estructura y podría acabar en catástrofe. Hay que dar en el clavo matemáticamente. Para sobrevivir a esta cuerda floja, no basta con pisar el acelerador a fondo y cruzar los dedos. Resulta fascinante ver cómo los ingenieros tienen que jugar con el acelerador de forma dinámica. Durante el ascenso, el cohete necesita motores ultrapotentes para coger velocidad rápido, pero acelerar demasiado a baja altitud dispara la presión en ese punto crítico del Max Q. Por eso veremos que muchos cohetes reducen su potencia temporalmente. Y hay que tener en cuenta otro factor vital. El cohete se está bebiendo el combustible, perdiendo peso a una velocidad vertiginosa. Si el empuje de los motores siguiera siendo el mismo para un vehículo cada vez más y más ligero, la aceleración se dispararía a niveles que aplastarían por completo la carga útil, o peor aún, a los astronautas. Por eso hay que volver a reducir la potencia antes de apagar los motores para mantener a raya las fuerzas G. Sección 4. Simulando la física con Python.
Vale, comprender la teoría sobre el papel es una cosa, pero ¿cómo narices se diseña esto para el mundo real? Para predecir lo que va a hacer el cohete y contrastarlo con los datos que manejan gigantes como SpaceX o la NASA, los matemáticos montan modelos hiperprecisos usando ecuaciones diferenciales. Pensemos en un cohete de tamaño medio. Estamos modelando una masa inicial de 500.000 kilos, empujados por más de 7.600.000 newtons, con un impulso específico de 282 segundos y un coeficiente de arrastre aerodinámico de 0,3. Para que todo esto cuadre, se usan herramientas de programación en Python, aplicando métodos de integración concretos como SolveVP de la librería SciPy para simular todo a la vez, cómo varía la gravedad, cómo cae la masa al quemar combustible y cómo frena la atmósfera. Cuando cruzamos esta simulación matemática con los datos reales que llegan de los sensores, el resultado visual es espectacular. Si nos fijamos en cómo evoluciona la velocidad en relación con la altitud, notaremos un quiebro súper dramático en la curva. Y ocurre exactamente a partir de ese segundo 14 del que hablábamos. Justo cuando termina el pitchover, la velocidad se dispara de forma exponencial. La explicación es sencilla, el cohete ya se ha inclinado, así que la gravedad deja de restar velocidad vertical de forma directa, y toda esa fuerza colosal de los motores se destina casi al 100% a ganar esa velocidad horizontal que necesitamos para orbitar. Y justo aquí, en este detalle, es donde reside la auténtica magia de la ciencia de datos aplicada a la ingeniería aeroespacial. Al superponer nuestra predicción teórica sobre los datos reales del vuelo, buscamos que encajen al milímetro. Pero, ¿y si no lo hacen? Si observamos una separación importante en la gráfica durante esos primeros 30 segundos, ese espacio vacío nos está gritando algo. Nos dice que nuestro modelo de la atmósfera está frenando al cohete de una forma distinta a la realidad, o que tenemos que afinar el coeficiente aerodinámico. Entender por qué ocurre esa diferencia y ajustarla, bueno, esa es la verdadera esencia del diseño de cohetes. Vamos a cerrar con la sección 5, del Apolo al futuro. Para terminar, echemos un vistazo a cómo estas matemáticas de pizarra han dado forma a nuestra historia en el espacio y cómo apuntan hacia el futuro. Porque este truco no es un invento reciente, es exactamente la misma física que nos llevó a pisar la Luna. Esos monstruosos cohetes Saturno V del programa Apolo dependían totalmente del giro gravitacional para abrirse camino por la atmósfera terrestre en una sola pieza. Pero lo mejor de todo es que su utilidad va muchísimo más allá de los lanzamientos desde la Tierra. Y esto demuestra lo maravillosamente simétrica que es la física. Pensemos en esto. Cuando llegamos a la Luna o a cuerpos que no tienen una atmósfera protectora, no podemos tirar de paracaídas ni de escudos térmicos para frenar. ¿Qué hacemos entonces? Le damos la vuelta a la ecuación. El famosísimo alunizaje del módulo lunar Apolo y también el de misiones automáticas como las Surveyor utilizaron las mismas matemáticas exactas, pero ejecutadas como un lanzamiento hacia atrás. La nave apunta sus motores en la dirección opuesta a su movimiento, perdiendo esa enorme velocidad horizontal mientras deja que la gravedad curve su trayectoria hasta lograr un descenso suave, perfectamente vertical y a velocidad cero. Una auténtica pasada. Después de haber desgranado cómo la física planetaria toma literalmente las riendas de la nave justo después del despegue, es inevitable pararse a pensar un momento. En el fondo, los seres humanos y nuestros superordenadores, lo único que hacemos es iniciar una coreografía cuidadosa en el segundo 10, aportando la energía bruta. Pero es la gravedad, esa fuerza gigantesca e ineludible, la que traza con verdadera elegancia la curva hacia el espacio. Y creo que esto nos deja con una reflexión brutal para cerrar este análisis. Si es la propia naturaleza la que hace el trabajo duro de guiar la nave por el rumbo perfecto, ¿somos nosotros realmente los pilotos? ¿O somos simplemente los directores de orquesta de las leyes del universo? Ahí dejo la pregunta. ¡Hasta la próxima!